Hola amigos, bienvenidos a su video número 5 de su curso Excel Intermedio. En este video vamos a ver con respecto a las herramientas tablas que comenzamos en el video anterior, a los aspectos a tomar en cuenta al momento de crear fórmula y los atajos que tiene la herramienta tabla, cuáles son las prestaciones y facilidades que nos da. Fíjense, tenemos una tabla de un libro denominado Control de Pedidos que ustedes pueden descargar desde la página del curso y al cual le dimos el nombre de pedidos. Recuerden que para acceder a las propiedades de la tabla debo estar ubicado en al menos una celda de la tabla a la cual quiero analizar, y en la parte superior tenemos una opción nueva denominada herramienta de tabla. En este caso, en la versión 2016 aparece con un verde oscuro, en la versión 2013 aparece un color naranja y me da acceso a la cinta horizontal con las herramientas aplicables a tabla. ¿Ok? Vemos entonces que el nombre de la tabla se llama pedido, que es el nombre que le dimos inicialmente, y vamos a ver algunos aspectos a tomar en cuenta. Observen, esta tabla llega hasta ahora hasta la columna M. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si quiero agregar una columna hacia la derecha? Normalmente copiamos una columna con un modelo y en inicio copiamos el formato para pegarla en la columna nueva. Pero en la tabla ya funciona un atajo que nos permite hacer esto en forma rápida. Por ejemplo, acá tenemos el total de ventas y yo quiero ver, por ejemplo, vamos a ver en esta columna un descuento. Simplemente nos colocamos en la celda para el título y escribimos descuento. Y observen automáticamente cómo la tabla hereda el formato de las columnas que le preceden. Aquí tenemos descuento, ¿ok? De hecho, la única diferencia aquí es el título, porque este título se colocó en forma manual. Si yo quiero que toda la tabla tenga el mismo aspecto, voy a tomar esta parte superior que se colocó manualmente en cuanto a relleno y estilo, y me voy a ir al menú inicio, y en estilo de celda le voy a quitar ese estilo y voy a colocar normal. Observen, para que él me tome ahora el estilo por defecto que tiene la tabla. ¿Ok? Ahora tenemos una columna nueva que hereda ahora sí el formato completo de las columnas que le preceden. Aquí tenemos descuento y podemos agregar otra columna, y fíjense cómo esta columna automáticamente hereda el formato de las columnas anteriores. Por ejemplo, total venta, total pagado. Y observen ahora también la columna nueva hereda el formato de las columnas anteriores. Las líneas que vemos acá no son parte de la tabla, pero si seleccionamos toda la tabla con control asterisco que me permite sombrear todas las celdas de la tabla, podemos ir a inicio y colocarle en la sección de fuente de bordes, colocarle todos los bordes. Ahora observen que sí, las columnas tienen el formato de las que le preceden. Ahora, fíjense lo siguiente, voy a hacer un zoom y vamos a ver qué pasa con la fórmula. En la tabla las fórmulas varían un poco y va a depender de cómo decida yo manejarlas. Por ejemplo, el descuento va a ser un porcentaje del total de ventas. Yo puedo comenzar en forma tradicional indicando que el descuento va a ser igual al valor que está en la celda M2 multiplicado por ejemplo, un 3%. Supongamos que el descuento es un 3%. Un descuento que se le va a dar a todas las facturas por igual. Enter. Y observen cómo se calcula el descuento para la primera factura. Pero no solamente eso, sino que el resto de la columna automáticamente se copia la fórmula en forma automática. No tenemos que darle doble clic, ni arrastrar, ni copiar, ni pegar, sino que Excel se encarga de copiar la fórmula para el resto de las celdas en formato vertical. Ahora, vamos con el total pagado. Si optamos por marcar las celdas involucradas en la operación, vamos a ver entonces que va a haber un cambio en cuanto a la nomenclatura de la función. Por ejemplo, comencemos acá, voy a hacer un zoom más cerca para que veamos el efecto. El total pagado va a ser igual. Si yo marco, por ejemplo, la primera celda involucrada, que es la celda donde está el total de venta, observen que no marca la referencia, por ejemplo, de M2, sino que habla en la fórmula de la columna involucrada, que es total ventas. Entonces, en corchete, arroba, un corchete interno, total ventas, cierra corchete, para indicar que ese es el valor o el campo que vamos a utilizar en la operación. Recuerden que no estamos hablando de rango de celdas, sino de una tabla. Y este es el campo de la tabla denominado total ventas. Menos la celda de la tabla que corresponde al campo descuento. Y observa que sería entonces menos el campo descuento. Entonces total ventas menos descuento. No nos preocupemos quizás por escribir la función, porque recuerden que automáticamente la completa, presionamos Enter y aquí tenemos entonces el total. Entonces, en lo sucesivo, cuando hagamos operaciones con fórmulas que involucren tabla, tenemos dos alternativas.
escribir la referencia de la celda o marcar la celda que tiene el valor a involucrar en la operación, pero tomar en cuenta que la nomenclatura me va a hablar desde el campo dentro de la tabla involucrado en la operación. Aquí tenemos entonces el total pagado y lo que vamos a hacer ahora es marcar toda la columna para darle un formato estilo millares, inicio. Acá tenemos estilo millares y ahora podemos leer mejor las cantidades enteras colocándole separadores enteros y redondeando los decimales a 2. Tenemos el total pagado. Ahora fíjense que tenemos entonces algunos elementos a tomar en consideración al momento de las tablas. Recuerden que las tablas tienen nombre y ese nombre me va a permitir a mí ubicar la tabla rápidamente. Recuerden que, por ejemplo, textos muy grandes podemos ajustar el texto para que aparezca en 2 columnas y así podemos ahorrar espacio. Aquí tenemos entonces nuestra tabla, pero ahora con algunas columnas nuevas. Fíjense que esas columnas nuevas automáticamente pasan a formar parte de la tabla. O sea, la tabla se va redimensionando dependiendo de la cantidad de columnas que agreguemos inmediatamente hacia la derecha, que se convierten en campos de la tabla, y también nos permite agregar filas al final. Si yo agrego una nueva fila al final, automáticamente también ella se convierte en parte de la tabla. Por ejemplo, fíjense que la tabla llega hasta la fila 7070, pero si agrego un nuevo registro, por ejemplo, una venta de Margaret, y le coloco que la venta se realizó, por ejemplo, el 20 de abril del año 2016, que la venta se realizó, por ejemplo, en este caso en abril, y fue, por ejemplo, un lunes, y que el cliente fue Wolski. Fíjense que la fila ahora pertenece también a la tabla, o sea, la tabla se va alimentando en forma automática. Voy a colocarle aquí Bolívar de los elementos que vayamos agregando a medida que vamos agregando registros, y eso nos permite mantener nuestra base actualizada. Por ejemplo, supongamos que aquí fue también una tarta de azúcar, categoría repostería, el precio unitario 49,3, las cantidades, por ejemplo, fueron 100, el total, fíjense, el total no es una fórmula, por eso quizás no apareció acá como total, pero vamos a colocarle que esto va a ser igual a este valor. Fíjense que aparece la referencia del campo por este valor, cantidad por precio unidad. Y aquí tenemos entonces la cantidad, el IVA, que sería igual al total bolívares multiplicado por el 12%. Aquí tenemos entonces el IVA. Aquí está, fíjense que total venta sería entonces la suma. Vamos a usar el autosuma de estas dos celdas que tenemos acá. Voy a colocar que, vamos a borrar aquí esta fórmula, porque total de las ventas va a ser igual a la suma de el total bolívares más el IVA. Y observen que la otra dos columnas automáticamente baja la fórmula que fue la que nosotros formulamos, y eso también es una característica también de las tablas. Ahora la tabla llega hasta la fila 7071. Imagínense que tengamos registros continuos, por ejemplo, en nuestras tablas, y queramos sacar estadísticas o indicadores, en este caso de los registros actualizados. La tabla se encarga de presentarme siempre la información actualizada, ya sea que agregue nuevas filas o que agregue nuevas columnas. Eso es una gran ventaja que tenemos con respecto a la herramienta. Fíjense inclusive los títulos que dan en la parte superior, y recuerden los atajos. Si quiero ir rápidamente al inicio de la tabla, control, flecha arriba, nos lleva al inicio de la tabla, y ese control funciona si queremos ir a la última columna con control flecha derecha, o a la primera columna con control flecha izquierda. Entonces fíjense algunos elementos a tomar en consideración al momento de crear tabla. Ahora, en el siguiente video vamos a ver cómo le podemos hacer consulta a estas bases de datos. Por ejemplo, saber cuánto fue el monto de IVA retenido, cuánto retuvimos de IVA, por ejemplo, en un mes específico, o de un estado, de una categoría, o de un cliente, o cuánto vendimos, cuál fue el promedio de las ventas, cuántos registros tenemos en la base de datos, por ejemplo, de facturas correspondientes a carne. Todas esas consultas que muchas veces requerimos de estos volúmenes grandes de información, los podemos sacar en forma rápida sin utilizar fórmula, usando una herramienta propia de la tabla que le da una gran potencialidad y muchas expectativas en cuanto a cómo nos puede suministrar información en tiempo real. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video, y recuerden que en el video siguiente vamos a ver entonces el tema correspondiente a las consultas de los datos de las tablas. Que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.